buenas noches, bienvenidos. Alrededor de las mentiras hay muchísimos títulos: Mentiroso, mentiroso, Sexo, mentiras y videos, Mentiras que matan, Mentiras verdaderas y tantas otras. Hoy nosotros habremos de presentar Mentiras magnetizadas, nuevo título que nos permitimos estrenar en bajada de línea. Para empezar, para ir entrando en tema, miren esta tapa de esta semana. El diario Clarín anuncia que Estados Unidos no descarta nuevas sanciones contra Argentina. Parece que había un lío muy grande porque los Estados Unidos, en su política interna, en determinado momento, para darle un poco de satisfacción a los buitres, a los fondos buitres, había negado su voto, sabiendo que de todas maneras iban a dar el préstamo a la Argentina en un par de préstamos que se pedían por parte del gobierno de este país. Pasaron menos de 24 horas y el propio Departamento de Estado desmintió al diario en cuestión. Pregunta: ¿Estados Unidos tiene planes para recortar la ayuda bilateral a la Argentina? Respuesta: el gobierno de los Estados Unidos no tiene planes de recortar la ayuda bilateral a la Argentina. Los Estados Unidos comparten una historia de cooperación y estamos comprometidos a fortalecer y profundizar nuestra colaboración en áreas de interés común. ¿Qué sucedió en esas horas? ¿Cómo se parte de una mentira y una tan rápida forma de aparecer del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nada menos? Esta vez no sabemos lo que ocurrió, por lo menos no todavía, pero sí sabemos un caso similar ocurrido hace 3 años y que les vamos a contar de una manera que seguramente marcará que hay historias de terror que se pueden presentar con un poco de humor. Pero antes, ¿a quienes tenemos en Twitter con Julieta Camaño? Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hoy en @BDL Víctor Hugo tendremos 3 invitados especiales. Vamos a nombrarlos a ellos. En primer lugar, a Julia Mengolini, la periodista que estará tuiteando con nosotros. También estará Cristian Castillo, candidato a vicepresidente por Frente Izquierda. Y Santiago O'Donnell, periodista, escritor, reconocidísimo, también tuiteando en @BDL Víctor Hugo. En un ratito nada más, obviamente compartiendo el Twitter con todos ustedes. Cristian Castillo, candidato a vicepresidente y autor del libro La izquierda frente a la Argentina kirchnerista. Julia Mengolini, que tiene que ver con un libro de jóvenes que han escrito sobre el kirchnerismo y su influencia en estos tiempos. Y Santiago O'Donnell, que ha escrito un libro absolutamente imprescindible si queremos hablar de política en la Argentina, que se llama ArgenLeaks, y que será de alguna manera el hilo conductor del programa que vamos a desarrollar esta noche. Los protagonistas fundamentales son 3. El señor Mañeto, director del diario Clarín, el hombre fuerte del diario Clarín. Néstor Kirchner, que ya no era presidente, pero era un hombre naturalmente muy influyente hasta que murió. Y el embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne. Nada menos. Son 3 los protagonistas. A 2 de ellos usted los conoce, los ha visto hablar en infinitas ocasiones, sobre todo a Kirchner, pero también al ex embajador Wayne. En cambio, a Mañeto, ¿alguna vez lo escuchó hablar? Hay muchas fotos de Mañeto, todos conocen el rostro de Mañeto, pero ¿lo escuchó alguna vez cómo se expresa? Preste atención en esta presentación bastante desconocida, y quizás totalmente, por el público, lo que dice Mañeto y cómo en la última palabra hay una manera de casi quebrarse la voz, cuando habla de credibilidad. Preste atención. El Grupo Clarín. Su historia se inicia en 1945, cuando Roberto Noble, abogado, legislador y periodista, comienza a editar un nuevo diario, Clarín. En 1969, su esposa Ernestina Herrera de Noble asume la dirección del diario e impulsa el proceso de expansión y diversificación que lo ha posicionado dentro de las primeras compañías de comunicación del mundo. Estamos convencidos que para lograr el liderazgo y la permanencia en un sector tan dinámico, hay que tener un fuerte compromiso con el país y las instituciones, y la voluntad de satisfacer cada vez más y mejor a la gente. Todo esto contribuye a formar nuestro capital más importante, la credibilidad.
Lo subrayamos porque cuando dice la credibilidad casi no se escucha demasiado, como si fuera una especie de anticipo. Esto tiene sus años, era evidentemente una campaña que hacía sobre su historia el diario Clarín. Vamos a hablar de una historia muy especial que empieza y termina el 16 de diciembre del 2008. Vamos a empezar por el momento en el que Néstor Kirchner, en un discurso en la ciudad de La Plata, habla de los medios pensando fundamentalmente en este señor Mañeto. Algunos sectores de la prensa, en serio, por favor, sean más independientes. Por favor. Tienen todo el derecho a pensar lo que ustedes quieran, pero tienen que ser más independientes, porque la libertad de prensa también se defiende siendo más independiente, inclusive siendo independiente, porque así debiera ser, a veces de los propios dueños de los medios en los que ellos trabajan, porque eso estaría hablando de la valentía periodística que tendrían. Yo les pido, vuelvan a ser periodistas, vuelvan a sentir orgullo, a ser independientes. No hagan seguidismo, háganlo, que la Argentina está necesitando la consolidación democrática. ¿Por qué hablaba tan enfáticamente sobre el periodismo aquel día? Lo había hecho en muchas ocasiones, quizás no llamó tanto la atención el expresidente Néstor Kirchner. Pero empezaba a conocerse una historia que recién ahora, o en este libro, o en este programa, ustedes pueden llegar a entender debidamente. Porque Néstor Kirchner habla en determinado momento de la Embajada de los Estados Unidos, más concretamente del embajador de los Estados Unidos. Fíjense cómo lo hace, es el final de la historia. Hoy le iba a dedicar un párrafo a nuestros amigos, me ganó de mano el embajador, debo reconocer. Le iba a dedicar un párrafo porque leí en unos diarios que decían que hablaban del proyecto de repatriación de capitales, hablaban de las tarifas, de esto, que estaban muy enojados estos honestos muchachos del Departamento de Estado. Y yo le iba a dedicar un párrafo, pero señor embajador, quiero ser leal. Ha sido rápido de reflejos y esta vez no me dio tiempo. Y usted dijo que eran inventos de la prensa. Lo dijo el embajador de Estados Unidos, que eran inventos. Las cosas que inventarán para que el embajador de Estados Unidos diga que la prensa inventa. Pero bueno, aclaremos que no lo dije yo. Yo no dije que la prensa inventa, lo dijo el embajador de Estados Unidos. Saben, divierte de alguna manera pensar al embajador de los Estados Unidos con sus asesores frente a un televisor esperando este discurso. A ver si su mensaje y su tarea de toda una jornada frente a los periodistas, frente a Clarín, frente a la Cancillería, había tenido éxito. Y si esa vez los temidos Kirchner, van a ver ustedes por qué digo esto, no se ocupaban de una manera muy enfática y muy dura sobre los Estados Unidos. No se imagina esta circunstancia y dice, caramba, el representante del país más poderoso de la tierra, no digo que temblando, pero angustiado por saber si su gestión había servido para evitar perjuicios. Remontamos un poco en horas ese 16 de diciembre del 2008. ¿Por qué Kirchner estaba enviándole este mensaje al embajador y a Mañeto? ¿Qué había sucedido unas pocas horas antes? Esta tapa. La tapa habla de fuertes reclamos de Estados Unidos por tarifas, bonistas y empresas. Y adentro tiene un desarrollo muy particular y muy enfático sobre lo duro que estaba una vez más los Estados Unidos con la Argentina. Por cierto, el embajador sabía que esto era mentira, como ocurrió esta semana con la desmentida del Departamento de Estado. Y entonces, muy rápidamente se puso en acción para hablar con el diario, para decirle a la Cancillería, por favor, él sabía que Kirchner hablaba esa tarde, que Kirchner no crea que esto lo hemos dicho nosotros, lo vamos a desmentir. Incluso, van a ver ustedes en lo que les vamos a contar, que recibe periodistas justamente ese día, porque se dan varias casualidades, que hablaba Kirchner a la tarde, que el embajador Wayne recibía a los periodistas y a ellos ya les habla de que no se debe mentir, que no hay que jugar a veces de tal forma como se había hecho en esas horas por parte del diario en cuestión
con algo que puede generar tantas rispideces entre los países. Ahora vamos a contar un poco mejor la historia con la participación del autor de este libro, ArgenLeaks, Santiago O'Donnell. Según un cable diplomático, el matutino fabricó la noticia de que el gobierno argentino había recibido un fuerte reclamo por parte de Washington, extrayendo frases sueltas de un informe anual mundial del Departamento de Estado. Dice el cable firmado por Wayne. Aunque el informe destacó la naturaleza positiva de la relación entre los Estados Unidos y la Argentina y señaló el crecimiento continuado de la Argentina, el diario de mayor circulación, Clarín, caracterizó el informe como una dura advertencia al gobierno de la Argentina y agregó una columna editorial afirmando que las background notes desnudaron las tensiones latentes en la relación. La edición de la mañana del 16 de diciembre, por ejemplo, ofreció un título en letras rojas de molde debajo de la historia principal: fuerte reclamo de los Estados Unidos por tarifas, bonistas y empresas. Semejantes titulares de Clarín, muchas veces injustificados como en este caso, provocan en los Kirchner una airada reacción pública que castiga a los Estados Unidos. Y esa noche se venía un discurso de Kirchner y estaban preocupados en la embajada de que Kirchner iba a criticar mucho a Estados Unidos a partir de la tapa de Clarín. Y ellos querían evitar eso porque después se empiezan ese tipo de guerras verbales, son difíciles de remontar. No faltaron enemigos políticos, reales o imaginarios en las palabras de Néstor Kirchner. A lo largo de su presidencia, e incluso la de su esposa, ha criticado a los medios por descarrilar la agenda kirchnerista y ahora ha agregado al vicepresidente Cobos y a Elisa Carrió a su lista negra. En el pasado, las críticas de Kirchner hacia los Estados Unidos habían sido más indirectas, pero en meses recientes, tanto él como Cristina Fernández de Kirchner habían sido más precisos en sus críticas. La prensa argentina también ha sido más creativa al usar las palabras del embajador para referir más conflicto del que realmente existe. Por ejemplo, en el tema del lavado de dinero y el manejo de las background notes esta semana. Esa tarde había un cóctel en la embajada que el embajador utilizó para repartir entre los periodistas una ayuda a memoria y el informe completo de los background notes, que era del cual había extraído esa oración o ese párrafo Clarín para hacer su tapa. También modificó el discurso, que ya lo tenía escrito desde hacía bastante tiempo, para agregar una alusión a la importancia de que el periodismo sea honesto y diga la verdad y que no invente cosas sin nombrarlo a Clarín. Estaba claramente dirigido a Clarín. Pensando en preservar los intereses a largo plazo de los Estados Unidos en este gran país, hemos querido dejar pasar sus provocaciones y enfatizar los aspectos positivos de la relación. La buena noticia es que, según observadores bien informados, será difícil para los Kirchner seguir usando a los Estados Unidos como punching ball una vez que asuma Obama. La oficina de prensa de la embajada le mandó el mismo archivo al editor en jefe de Clarín, quien en una llamada telefónica para acusar recibo del paquete, preguntó tímidamente si la relación del diario con la embajada seguía intacta. Kirchner llamó a la embajada para ver si estaba todo bien después de la desmentida y parece que todo siguió bien porque Clarín siguió siendo el lobbyista de la embajada para la norma estadounidense de televisión digital y la embajada siguió mandando de viaje a Estados Unidos a periodistas de Clarín y siguió publicando piezas editoriales del embajador en el diario y bueno, manteniendo la buena relación que hasta el día de hoy mantiene la embajada con el grupo.